Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más fascinantes y visuales de la historia, las estatuas gigantes de Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua. Y a pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a todo el mundo durante siglos es esta. ¿Cómo es posible que unos gigantes de 80 toneladas caminaran? Es una idea que de entrada parece desafiar toda lógica. Para empezar a entenderlo, primero tenemos que viajar a un lugar increíble, a su hogar, la Isla de los Gigantes. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, Rapa Nui es uno de los puntos habitados más remotos del planeta. Está a más de 3.500 kilómetros de tierra firme. Y lo más alucinante es que unos navegantes polinesios, sin mapas ni brújulas, la encontraron y se asentaron allí sobre el siglo XIII. Una auténtica proeza. Y al llegar, se pusieron manos a la obra con un proyecto monumental. En la isla se han encontrado más de 900 de estas estatuas, los famosos moais. Y no son estatuas pequeñas, no. Estas figuras de una sola pieza de piedra alcanzan alturas de hasta 10 metros. Imaginadse, es como mirar un edificio de 3 pisos. Y si la altura impresiona, el peso ya es otro nivel. Las más grandes pesan unas 80 toneladas. Hay que pararse a pensar en el reto que supone mover algo así sin la tecnología que tenemos hoy. Y aquí viene un detalle fascinante, que rompe con la imagen que muchos tenemos. Los moais no miran al mar, como si fueran vigilantes. Todo lo contrario, miran hacia el interior, hacia los poblados. Eran representaciones de ancestros que protegían a sus descendientes, pero también eran un símbolo de estatus. Cada clan competía por construir el moai más grande, más imponente. Era una auténtica obsesión por demostrar poder. Lo que, por supuesto, nos lleva de cabeza al gran enigma de toda esta historia, el misterio del movimiento. Durante muchísimo tiempo las teorías eran las más lógicas, ¿no? Que si los arrastraban sobre troncos, que si usaban trineos enormes, que si los hacían rodar, pero ninguna de estas explicaciones acababa de encajar del todo, ni con las pruebas que se encontraban, ni con el terreno de la isla, que no es precisamente llano. Y la respuesta, por increíble que parezca, no llegó de la ingeniería moderna, sino de algo mucho más antiguo, de escuchar las tradiciones de la isla. La clave estaba en la leyenda de las estatuas que caminaban. La gente de Rapa Nui siempre lo había dicho. Los moais caminaban solos hasta su sitio. Durante siglos esto se tomó como un mito, una metáfora poética. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si era literal? Y aquí es donde la historia da un giro general. Hace unos años, un equipo de arqueólogos decidió tomarse la leyenda al pie de la letra. Ataron cuerdas a la cabeza de una réplica y, con varios equipos tirando rítmicamente, lograron que la estatua se balanceara de un lado a otro y avanzara pasito a pasito, como si caminara. La leyenda no era un cuento, era un manual de instrucciones. Por si moverlos no fuera ya una hazaña increíble, la cosa no se quedó ahí. La ambición creció. Con el tiempo, algunas estatuas las coronaron con unos sombreros de piedra roja, los pukao, que podían pesar hasta 12 toneladas. Subir eso ahí arriba era otro desafío de ingeniería brutal, todo para darles aún más prestigio. Pero claro, esta proeza, esta increíble demostración de ingenio y poder, tuvo un precio altísimo. Y es que esta es una historia que también es una advertencia silenciosa. El precio de hacer caminar a los gigantes fue literalmente la deforestación total de la isla. Cada árbol fue talado, para hacer cuerdas, para usar de palancas o simplemente para despejar el camino. El mismo proyecto que definió su cultura fue el que al final selló su destino. Y esta cronología lo resume de una forma brillante y a la vez trágica. Vemos el auge de la construcción de moais y justo después el colapso total. Todo esto justo antes de que llegaran los primeros europeos. Se quedaron sin recursos, sin madera para construir barcos y por lo tanto quedaron atrapados en su propia isla. El contraste que encontraron los exploradores europeos tuvo que ser desolador. Esperaban conocer a la gran civilización que había levantado esos monumentos, pero en su lugar se encontraron con una población empobrecida, diezmada, que ya ni siquiera recordaba cómo lo habían hecho sus antepasados. Y aunque parece que el misterio de cómo caminaban está resuelto, esto no ha hecho más que abrir nuevas preguntas. A ver, ¿cómo se organiza a tantísima gente para un trabajo así? ¿Por qué hay tantos moais a medio hacer en la cantera, como si hubieran soltado las herramientas de un día para otro? ¿Qué fue exactamente lo que provocó ese colapso final? Al final, la historia de la Isla de Pascua es mucho más que unas estatuas en una isla. Es una lección potentísima sobre cómo una civilización, en completo aislamiento, puede conseguir cosas increíbles gracias a su ingenio y cómo, por ese mismo motivo, puede acabar desapareciendo. Los moais siguen ahí, sí.
Son testigos silenciosos de una grandeza perdida, y nos dejan con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otros misterios aparentemente imposibles caminan todavía hoy entre nosotros, esperando a que aprendamos a escuchar sus leyendas?